Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bueno, buenos días. Me llamo David Gámez. Trabajo como coach, formador. Me dedico básicamente al desarrollo del talento de las personas a nivel empresarial, a nivel personal. Y hoy me han colocado aquí esta especie de muro. No parezco así como el ministro, no funciono muy bien aquí, porque de alguna manera esto me obstaculiza, pero es el formato. Y sobre todo, hoy lo que voy a intentar explicar esta metodología, básicamente porque es una metodología práctica. Entonces sí que hay una teoría donde se sostiene, pero básicamente es práctica, ¿vale? Es fenomenológico, como llama Bergelinger, ¿vale? Entonces, la forma de hacer talleres de constelaciones es en semicírculo y evidentemente sin nada aquí en medio. Pero vamos a adaptarnos al contexto este que nos ha colocado aquí. Bien, bueno, vamos a empezar a ver cómo funciona. ¿Alguien de aquí conoce algo de constelaciones familiares? ¿O en empresas también conoces? ¿No? Vale. Bueno, a ti te sonarán cosas que verás, hay como puntos muy similares, como unos principios básicos, pero hay diferentes connotaciones en empresas, ¿vale? Vamos a comenzar. Bien. Las constelaciones en organizaciones surgieron a mediados de los años 90, cuando el creador de la metodología, de Bergelinger, es el creador de las constelaciones familiares, como ya conoces. Entonces, aquí se dieron cuenta que esta metodología funcionaba de una manera muy eficaz y muy rápida en la resolución de conflictos, también en empresas. Entonces, aquí, Bergelinger, en una reunión que tuvo con Gunther Weber, que hoy en día es considerado el padre de las constelaciones organizacionales, derivó este tipo de metodología a Gunther Weber porque él se dedica básicamente a las familias. Bueno, ya es muy mayor, pero siempre se ha dedicado básicamente a las familias. Entonces, Gunther Weber, él ya se dedicaba hacía años a las empresas, al coaching sistémico y aplicaba temas de asesoramiento sistémico a las empresas. Por lo tanto, derivó esta metodología a Gunther Weber, que desde entonces es el que se encarga básicamente, le llaman el padre de las constelaciones. Entonces, vamos a ir al grano. Las empresas, todas las empresas, surgen conflictos, surgen problemas en las empresas. He puesto varios conflictos que son muy comunes en las empresas, como los empleados se marchan, o la fusión de dos empresas tiene una inmovilidad, hay conflictos entre los departamentos, o bajan las ventas, los clientes desaparecen. Entonces, yo de alguna manera he escogido un conflicto que es los clientes, por ejemplo, desaparecen. Entonces lo que hace aquí cuando ocurre un conflicto en una empresa, se reúne el departamento directivo y comienzan a buscar de dónde viene el conflicto, de dónde viene esto, los clientes desaparecen, ¿qué ocurre aquí? Entonces, bueno, pues cada uno de ellos empieza a comenzar, mira, la estrategia de venta ya no sirve, o quizá la competencia se ha reforzado, nuestra oferta se ha quedado desfasada, ya no está bien ubicada en el mercado, o hay nuevos competidores. Entonces, esta mirada es una mirada estrecha, es una mirada lineal. ¿Qué quiere decir? Que es una forma muy racional de ver de dónde viene el conflicto. Hasta ahora esta forma de ver los conflictos ha sido muy común. Es una mirada lineal, una mirada analítica, y de alguna forma cuando explico lo de mirada analítica me refiero a que se fijan básicamente en el detalle, solo se fijan en el detalle de por qué ha ocurrido. Entonces vamos a mirar aquello, ¿vale? Entonces el ser humano de alguna forma es excesivamente racional. Esta racionalidad es como muy novedosa, ¿no? Porque los antiguos sabios ya tenían otra forma de mirar las situaciones, ¿no? Utilizaban mucho el hemisferio derecho. Entonces aquí, por eso coloco aquí lo de es una mirada joven, porque hace
muy poco tiempo cuando esta forma de mirar las empresas y los conflictos ha estado a la orden del día. Entonces, cuando yo digo esto, yo lo comparo con un microscopio. Se fijan mucho en el detalle de por qué ha ocurrido. Es como solamente mirar aquello y no mirar nada más. Entonces, esto para mí es un modelo de incertidumbre porque no abarca todo lo que puede conllevar al conflicto de una empresa. Entonces, vamos a empezar diciendo, ¿qué es un sistema? Bien. Es un sistema, es un conjunto de elementos que interconectados buscan un objetivo o varios objetivos en común. Bien, entonces nosotros pertenecemos a varios sistemas. ¿Alguien me puede decir cuántos sistemas pertenecemos? Por ejemplo, ¿tú me podrías decir? En particular, al de la ciudad. Exacto. Pertenecemos a muchísimos sistemas. Un sistema familiar, a la organizacional, a la empresa, al barrio, a la ciudad y también tenemos como muchos sistemas integrados en nuestro cuerpo. Sistema óseo, sistema digestivo, sistema urinario, sistema locomotor. Bien, entonces yo lo comparo con esto. Imaginaos que vamos a coger el sistema digestivo. Como un sistema digestivo es un grupo de elementos, grupos de funciones que interactúan entre ellos mismos con una finalidad en común, es que nuestro organismo funcione bien. Entonces aquí surge un síntoma que es un dolor de estómago. En las empresas también surgen síntomas. Entonces cuando aquí surge un síntoma, no solamente miramos qué ocurre con el estómago, también miramos otros temas, ¿no? ¿Qué podría ser? Que he comido, que puede ser que vaya sentado mal, quizás he tenido un enfrentamiento con algún familiar o en la empresa que me haya causado un mal de estómago. Entonces miramos todos los elementos que pueden haber ocasionado este síntoma. Bien. Entonces aquí la empresa lo que hace es que las empresas surgen síntomas también. Y entonces lo que hacemos es básicamente miramos, simplemente vamos mirando el síntoma, vamos mirando este área. Hay un área que los empleados pues, han creado un conflicto entre ellos. Entonces miramos solamente esto, no miramos nada más. Entonces lo que nos habla el pensamiento sistémico es que las empresas están formadas por personas, que es algo que obvian las empresas. Las empresas están formadas por seres humanos y los seres humanos con sus conflictos, con sus emociones, con sus situaciones. Y esto es algo que aparentemente es como muy común, como muy evidente, pero se obvia esto. ¿Qué es tan importante? Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en preguntar en cualquier momento, ¿vale? Entonces, ¿qué visión nos habla ¿Qué visión nos habla el pensamiento sistémico? Bien, un pensamiento sistémico es una mirada sistémica, es una mirada abarcativa. ¿Qué quiere decir? Que abarca muchos conceptos. Es decir, pues es algo que tiene en cuenta que las personas juegan un gran papel en una empresa. Son importantes porque son el sustento de la empresa. No sé que sea una empresa de maquinaria, pero básicamente son las personas las que están sosteniendo la empresa. Es una mirada más amplia, es una mirada abarcativa. También lo que hace es que integra el hemisferio derecho, que lo tenemos un poco como olvidado, porque nosotros en nuestra sociedad, en nuestro sistema, nos han acostumbrado a modelar nuestro hemisferio izquierdo. Un hemisferio izquierdo que es muy racional, ya sabéis, ¿no? Ahora os pongo una imagen. Y nos han modelado este hemisferio, y el derecho, que es tan importante, se ha apartado un poco porque quizás no interesa o otro como motivos, ¿no? Entonces, mira también cómo el sistema como un todo, es decir, busca la interacción que hace el sistema con los elementos y los elementos con el sistema. ¿Qué está ocurriendo aquí? Hay algo más que no simplemente aquella mirada y ver todo lo que está ocurriendo allí. Y aparece lo oculto. Con esta forma, con esta metodología, con esta herramienta, aparece lo que está oculto, lo que hay
las dinámicas ocultas que hay en un sistema organizacional, surge a la luz y se puede ver qué es lo que está ocurriendo allí. Esta herramienta es una de las herramientas de consultoría, de diagnóstico más potentes que hay. Es una herramienta muy novedosa porque hace muy poquito tiempo que está en el mercado y de alguna forma las empresas todavía son un poco reacias a este tipo de metodología. Pero no hay nada, no existe nada parecido a las constelaciones en organizaciones y en empresas, porque es la única forma de mirar realmente lo que está oculto, lo que no se ve. ¿Bien? Aquí, como os comentaba, esta mirada racional es una mirada, pues, utiliza el hemisferio izquierdo, que es dominante, analítico, intelectual, lógico, calculador, matemático, como muy científico. Y entonces la mirada sistémica, estas constelaciones, nos ayudan a integrar el hemisferio derecho, que es tan importante, que es lo emocional, lo intuitivo, lo creativo, lo fluido, y esta forma natural que tiene el ser humano de comunicarse, que es como muy intuitivo, han hecho como muchos experimentos que el ser humano es intuitivo, se grabaron a cientos de personas en supermercados, grabaron con las cámaras estas que hay de vigilancia, y después se sometieron a interrogatorio a las personas sin que ellos supieran nada, si ellos se habían dado cuenta de algo. Y todos coincidieron, como un 80% coincidieron, de que se habían sentido vigilados, sin que ellos supieran nada. Entonces esto nos da información de que el ser humano tiene unas connotaciones naturales que las tenemos como apartadas. ¿Bien? Entonces aquí os pongo una imagen de esta forma de consultoría. Las empresas han utilizado muchas horas de consultoría, muchas horas de psicotécnicos, muchas horas de esta mirada tan racional y se olvidan del eslabón perdido. ¿Vale? Entonces las constelaciones tienen la capacidad de sacar lo que está oculto en la empresa. Esta mirada, estamos aquí, que esto es como muy racional y esto es lo inconsciente, consciente e inconsciente de una empresa o de una persona. Entonces saca a la luz lo que no se ve, aquello que aparentemente no se ve. Bien, entonces las empresas han sido como muy eficaces, las formas de hacer, las estrategias que han utilizado han sido muy eficaces hacia la ganancia o el bienestar económico de la empresa, y esto es perfecto, esto es fundamental para el sustento de una empresa. Pero, ¿qué ha ocurrido con la calidad de vida del ser humano? ¿Qué ha ocurrido con el bienestar del ser humano? Esto también se ha dejado un poco de lado, se ha apartado, y las empresas no son y no han sido muy eficaces a la hora de mirar este enfoque. ¿Bien? Entonces, lo interesante de las constelaciones, lo más interesante es poder integrar la rentabilidad económica y productividad, que, como vuelvo a repetir, es muy importante, súper importante, con la calidad de vida y el bienestar del ser humano. Y esto es lo que nos transmite esta mirada y el pensamiento sistémico. La integración esta integración forma parte de este pensamiento sistémico, poder integrar estas dos facetas de una organización. Bien. Como os hablaba, las empresas están formadas por personas y las personas tienen emociones. Bien. Ahora os voy a explicar cómo funcionamos. Es decir, las emociones primeramente están creadas por un pensamiento. El pensamiento crea emociones, las emociones crean acciones, las acciones crean habilidades y las habilidades crean resultados. Y entonces daros cuenta que todo empieza con un pensamiento y lo importante que son las emociones en la empresa. Entonces, vamos a suponer que una persona va a un empleado o cualquier integrante de un sistema organizacional de una empresa va a trabajar con un pensamiento positivo, alegre, feliz, tranquilo. Las emociones, ¿qué emociones van a surgir? ¿Qué emociones van a emerger? Pues alegría, entusiasmo en la empresa.
Las acciones, ¿qué acciones van a emprender? Pues puntualidad, implicación, compromiso con la empresa, con el sistema al que pertenecen. Y cuando una persona está contenta, está feliz, está en su lugar, donde yo me siento bien, aquí se expande la creatividad de la persona, comienza la pasión por lo que está haciendo, el entusiasmo por colaborar con sus compañeros y por saber que somos un equipo y que todos somos importantes. Y evidentemente los resultados aumentan la creatividad, la productividad de la empresa, de la organización. ¿Es muy aburrido hasta ahora? ¿Todo está bien? ¿Bien? ¿Sí? Bien. A veces parece que es como muy aburrido. Bien. Entonces, aquí hay como una frase de contra más lazos emocionales y vínculos más estrechos entre grupos, más intensidad hay. Ahora os voy a poner un vídeo que para mí fue impactante cuando lo vi. Nos habla de la masa crítica. La masa crítica es un grupo de personas que piensan de una cierta manera y es la potencia que tiene ese tipo de pensamiento. Es decir, cuando todos pensamos de una cierta manera, esto crea más estabilidad y unos cimientos más firmes en lo que está ocurriendo. Es decir, con todas las buenas intenciones del mundo, estas personas que están luchando contra la guerra, mirando contra los niños pobres. Una vez fui a una convención y había una mujer allí recogiendo taponcitos de plástico para los niños pobres, para los niños discapacitados, ¿no? Y entonces le dije a la señora, tiene que enfocarlo de otra manera. Porque, ¿cuál es el mensaje que está dando usted? El mensaje es que está haciendo más real, cada vez más real, a medida que lo va diciendo, la pobreza de los niños, la pobreza de la situación. Entonces, tenemos que, tenemos que intentar todos, en vez de pensar no a la guerra, es sí a la paz. Es un pensamiento muy diferente. Bien, os voy a poner un vídeo. Que dura solamente 2 minutos. Estos pajaritos se llaman estorninos. Solo tenéis que mirar la sincronicidad tan espectacular que tienen tantísimos millones de pájaros a ver. Las imágenes que forman, lo espectacular de la situación.
¿Os imagináis que nosotros pudiéramos funcionar como funcionan estos pajaritos? Ellos, ¿sabéis cómo pueden hacer esto? Esa sincronicidad tan increíble. Ellos lo que hacen es que se fijan, copian el comportamiento de 7 pajaritos que están a su alrededor. Entonces todos van al unísono. Ellos no utilizan, los animales no son racionales, son irracionales, pero funcionan mejor, funcionan más sincronizados. Es evidente, ¿no? Bien, importante, vamos a hablar de la familia porque es muy importante. Nosotros formamos parte de varios sistemas. La empresa que nos requiere más compromiso es el sistema familiar. ¿Bien? Es allí de donde copio comportamientos, patrones de comportamiento, patrones de pensamiento, y entonces el ser humano, de una forma inherente, lleva estos desajustes a la organización donde integra. Es decir, es cómo yo estoy integrado, cómo yo estoy relacionado con la familia, cómo me relaciono con la autoridad. Cuando yo estoy en una empresa, ¿qué me ocurre a mí con mi jefe? No lo aguanto. Si yo llevara esta mirada a la familia, diría, ¿qué pasa con la autoridad? ¿Quién es la autoridad en mi familia? Es mi papá. ¿Qué pasa con mi papá? Bien, y entonces esto en muchos de los conflictos que hay en organizaciones, hay empresarios, hay realmente grandes empresarios que han arruinado su empresa por este tipo de conflictos. ¿Bien? ¿Qué pasa con la mamá? ¿Hay respeto hacia la mamá? ¿No hay respeto hacia la mamá? Entonces, todo esto que proyectamos en el sistema familiar, todo cómo yo estoy integrado, cómo me relaciono con los miembros del sistema, cómo está mi corazón en relación a todo esto, esto es lo que yo proyecto a la empresa. ¿Bien? Y estos desajustes, estas carencias que hay en el sistema familiar, los llevo directamente a las organizaciones donde integro. Esto es algo inherente en el ser humano, es un mecanismo natural en el ser humano y lo hacemos todos. Y lo que hablamos, proyectamos aquellos desajustes en la organización, y no solamente en la empresa, sino en otros sistemas que integramos, en un grupo de amigos, en el grupo de las mamás del cole. Bien, entonces allí donde integro. Dime. Pero luego también tú lo integras en un grupo, pero este grupo es una empresa, ya tiene su sistema, entonces difícilmente, ¿no? Puedes tú... Sí, la empresa tiene su sistema, tiene sus normas, tiene sus leyes y tiene su movimiento, sí. Pero mis desajustes, lo que yo vivo en mi familia, las historias que yo he vivido y esas carencias que yo vivo, yo cuando entro en la empresa, aquí, cuando yo entro en la empresa, no solamente yo formo parte de un sistema, todos los integrantes de esta empresa, de esta organización, también llevan su sistema. Entonces es cómo yo me relaciono con mis compañeros, cómo me relaciono con la autoridad, cómo me relaciono con las diferentes jerarquías de la empresa. ¿Bien? Entonces esto no quiere decir que sí que afecta, que después lo veremos, pero que yo con mi sistema voy a proyectar, voy a llevar esto a la empresa. Entonces quizás no me llevo bien con mis compañeros. ¿Qué pasa? No, es que no me llevo bien. ¿Qué pasa con mis hermanos? Quizás con mis hermanos no me llevo bien. ¿Sabes? Es como algo... Estamos inventando ahora, ¿no? Pero esto es importante. ¿Bien? Bien. Vamos a hablar de los principios sistémicos. Los principios sistémicos son unas leyes básicas que sostienen los sistemas. Es como donde cuando en una empresa, cuando en una organización hay un desequilibrio, es muy probable que se esté transgrediendo alguno de estos principios. Bien, es lo que sostiene a la empresa. Es como unas leyes naturales que sostienen a la empresa y ejercen los lineamientos de supervivencia a cualquier organización. Bien, vamos a verlos uno por uno. El principio de pertenencia. En una organización todos sus miembros
sea, nosotros hemos estado hablando hasta ahora de lo importante que es el ser humano en la empresa, básicamente porque la mayoría de las empresas están formadas por personas y cada persona tiene sus modelos, sus pensamientos, sus historias, sus desajustes, pero también es importante tener esto en cuenta, que estos principios nos van de alguna manera a enfocar o a alinear o a ajustar realmente cómo funciona la empresa. Bien, ahora veremos lo que yo os quiero contar. Entonces, en una organización, todos los miembros del sistema tienen derecho a pertenecer, tienen derecho a formar parte. Ningún miembro del sistema tiene derecho a excluir a nadie. Todos tenemos el mismo derecho. Estamos hablando simplemente en la misma línea jerárquica o empezando desde arriba. ¿Vale? Aquí todos formamos parte y todos tenemos derecho a permanecer en la empresa. Pero, cuando en una empresa los empleados o no colaboren o no trabajen con un objetivo en común o pongan en peligro la supervivencia del sistema, es importante que se les revele. Es decir, tienen que apartarse del sistema. ¿Vale? ¿Por qué motivo? Porque de ahí pierde la pertenencia. Pierde la pertenencia. Porque lo que hace es que crea conflictos en una empresa cuando una persona no colabora o no lleva el mismo objetivo que toda la empresa. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? No es echar de alguna manera así como negativa, ¿no? Simplemente es que no vas en la misma línea que todos, no llevas el mismo objetivo común que todos, como no colaboras y pones en peligro esto que está ocurriendo aquí, tienes que apartarte de la empresa y es fundamental que se le eche de la empresa. El principio de reconocimiento. El rendimiento tiene que ser reconocido. Es importante tener en cuenta que cuando una persona, cuando un miembro de un sistema familiar, de un sistema organizacional, una empresa, hace algo bueno, hace algo positivo por la empresa, es importante que se reconozca esto que ha hecho. Cosa que no ocurre normalmente en las empresas. Bien, nadie reconoce, pero solamente tenéis que sentir. Daros cuenta que cuando estás trabajando en la empresa y de alguna manera te implicas mucho en la empresa y te viene el encargado, el director general, el supervisor y te dice, oye, mira, genial, lo que has hecho está genial. Ahí hay una sensación de, ostras, me ha visto y me ve lo que hago. No es reconocimiento económico, esto es aparte, no es reconocimiento económico, es reconocimiento de que me está mirando, de que me están viendo, de que soy importante para la empresa. Entonces, cuando alguien hace algo bueno por la empresa y esto no se reconoce y el miembro se queda en la empresa, se queda dolido, se queda frustrado y esto crea fisuras en un sistema. Entonces, es muy posible que se vaya, pero si no se va, también es negativo para la empresa. Bien, equilibrio entre el dar y el recibir. Debe de haber un equilibrio entre lo que uno aporta y lo que uno recoge de la empresa. Tenemos un mecanismo, tenemos un órgano interno que uno sabe lo que uno da y lo que uno recoge. Uno sabe cuando uno está dando demasiado y que no es reconocido esto y no recoge realmente lo que está dando. Aquí también genera un desequilibrio entre los empleados del sistema, en todos los integrantes del sistema familiar, del sistema organizacional, perdón, y hay un desajuste. Entonces, cuando una empresa decide aprovecharse de los empleados con contratos basura, con sueldos bajos, esto permanece en el tiempo. Quiere decir que la empresa como organismo vivo genera un desajuste y esto, de alguna manera, un día u otro, esto se va a buscar, el sistema va a buscar un equilibrio. ¿Bien? Es decir, cuando no se respetan las personas que han estado antes, cuando hay cualquier tema de conflicto, cuando las empresas, lo que comento, ¿no? Se intenta aprovechar de una situación, como aquí hay un desequilibrio entre lo que uno da y lo que uno recoge, esto crea conflictos importantes y negativos en una organización. Entonces, otro fundamento importante que es básicamente son de los últimos que se han colocado sobre el tema de las leyes sistémicas es aceptar y trabajar con lo que hay.
Cuando uno integra en un sistema, en una empresa, allí hay unas leyes, hay unas formas de hacer y es importante que tú te acomodes a esto. Si esto no funciona con lo que tú quieres, con lo que tu objetivo, te coges y te marchas. Pero en muchas ocasiones, tanto los empleados como cualquier cargo directivo entra en una empresa y empieza a querer cambiarlo todo. No, porque yo cambiaría esto, los echaría a todos, cogería esto, cogería lo otro, o como los empleados son los cargos más básicos en una empresa, pues empiezan a criticar la dirección, empiezan a criticar al encargado, intentan hacer corrillos con los demás empleados o empleadas. Esto crea también fisuras en una empresa. Esto es lo que hay, es donde tú has integrado, si no te gusta, te marchas. ¿Bien? El principio de prevalencia. Aquel que estuvo primero adquiere los derechos más antiguos. Esto tiene que ser importante, tiene que ser reconocido. Las personas que están antes, las personas que estuvieron antes, es importante que se reconozcan como los fundadores y los iniciadores de la organización. Es importante que se reconozcan. Cuando en una empresa entra un equipo directivo o simplemente es absorbido por una organización más grande y no se tiene en cuenta estos fundadores, de repente le cambian el nombre a la empresa, le cambian todo el formato, los cuadros, la modificación de la empresa y no se tiene en cuenta esto, aquí esto es muy negativo para la organización y es muy probable que esto con el tiempo no funcione. ¿Bien? Porque la empresa es un sistema vivo, como vuelvo a repetir. Es importante que tengáis en cuenta esto. Tiene sus propias normas y esto se está continuamente reequilibrando el sistema, porque parece que simplemente es una empresa, es un edificio con diferentes departamentos o diferentes áreas. Esto tiene su propia conciencia. ¿Bien? Entonces aquí, con lo de prevalencia, lo he puesto un ejemplo muy práctico para lo que veáis. El director general de una empresa, y imaginaos, claro, el director general por jerarquía es el que está aquí arriba del todo, es el que lleva la empresa, pero este director general ha entrado, bueno, la empresa lleva 3 generaciones y este director general pues lleva 10 años en la empresa. Pues es importante que esto lo tengan en cuenta, que estas personas tienen más antigüedad que él. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto. Es muy importante que tengan en cuenta esto. No quiere decir que a la hora de tomar una decisión cuente con estas partes. Pero sí es importante que los mire, que se dé cuenta de que él entró mucho más tarde, que no importa, que la mujer de la limpieza, es que no importa. Es importante que esto lo tengan en cuenta. Si yo entro como director general en una empresa y entro con esta arrogancia, pensando de que yo soy el que mando, de que yo soy el que manipulo, de que yo soy el que sé aquí, puedo crear fisuras también importantes en una organización. ¿Bien? Porque se empieza a mover todo y todo empieza a perder el equilibrio. ¿Bien? Principio de jerarquía, como os hablaba, la dirección evidentemente tiene prioridad, pero sabiendo que la dirección también es un servicio. Y aquí pongo una frase de que el pastor se convierte en pastor gracias a sus ovejas, pero las ovejas no se convierten en ovejas gracias a su pastor. ¿Qué quiere decir? Que el director evidentemente tiene prioridad, pero es un servicio. Tiene que hacer su servicio de una forma fluida, de una forma intuitiva y de una forma firme para que la empresa se sostenga con este liderazgo. ¿Bien? Entonces, evidentemente, toda organización necesita una dirección porque es importante que la empresa se sostenga sobre esto y sobre todo de la frase esta de que todos somos iguales crea inseguridad de las empresas, porque, o sea, un director general no puede ser amigo de los empleados, no es su amigo, es su director. ¿Que es importante que lo tenga en cuenta? Sí, pero que no es su amigo, que es su director. Porque si yo... Como un padre y los hijos. Evidente. Cuando tú, como papá, quieres ser amigo de tu hijo, ¿qué es lo que está pasando? Que tu hijo se queda sin padre. Igual.
se queda sin padre. Pues esto es igual que en una familia. O sea, un cargo alto, un cargo directivo, no puede ser el amigo de los empleados. Evidentemente, eso tiene que respetarse, pero respetarse como seres humanos, todos somos seres humanos. Entonces, es importante que esto se lleve en cuenta. Y yo, de alguna manera, veo que el éxito a través del liderazgo es un liderazgo inspirador. ¿Qué quiere decir? Inspirador es un liderazgo empático, un liderazgo emocional. Porque de alguna manera muchas empresas utilizan, desde mi punto de vista, un liderazgo como muy tóxico. Y entonces esto van funcionando, pero así van muchas empresas. Bien, como a remolque. Bien. No sé si se ve. ¿Puedes apagar un poquito la luz? A ver si se ve bien. Bien, ya está. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis lo que es? Es una constelación. Bien, esto es una constelación. Es la Osa Mayor, es el cargo. Bien, entonces, la palabra constelación, ¿se ve bien ahí? La palabra constelación viene de aquí, de una imagen formada por estrellas en un cielo nocturno que crea una imagen. Bien, esto es, por eso se llama constelación, no tiene nada que ver con la astrología, lo de constelación organizacional. Entonces aquí Berger le llamó constelación a una imagen que formaba unas estrellas en un cielo nocturno. Bien, entonces es muy importante, coloco esta imagen porque es muy importante que la organización y la empresa desarrolla su propia conciencia. Esto es un organismo vivo, está continuamente retroalimentándose de lo que está ocurriendo. Y esto funciona con unas leyes y si no funciona, el sistema pierde esa armonía. Y esto quiere decir que hay una memoria colectiva, es que todo lo que ocurre en el sistema se queda en esa memoria. Entonces, si no se han respetado, depende que leyes en los sistemas, más tarde o más temprano esto va a surgir a la luz. Bien, por este mecanismo, por esta imagen que coloco aquí y hago mucho hincapié con el tema del organismo vivo, es por la forma que podemos hacer una constelación, porque es como si esto tomara realidad, ¿bien? Me dijera todo lo que está ocurriendo. Ahora lo veremos más detenidamente. Bien, ¿qué es una constelación organizacional? Es una representación espacial de cómo funciona un sistema, tanto a nivel funcional como emocional. ¿Ven? Vamos a ver más detenidamente. Una constelación se puede hacer en grupo o se puede hacer a nivel individual. Bien, en grupo. Por norma general se hace en salas, se hace en workshop, se hace en salas de hotel, se puede hacer en una empresa, bien, en salas así como esta. Entonces lo que se hace es que se hace un semicírculo creando un sistema de personas en grupo, y se colocan todas las personas así, bien, alrededor vamos a imaginar que hacemos aquí como un escenario, bien. Entonces, las personas que vienen a las constelaciones no necesitan saber nada absolutamente del proceso, ni nada de lo que está, o sea, no tener experiencia, no es importante tener experiencia, y es importante también que no sepan nada de lo que está ocurriendo en el sentido de la empresa. Es decir, hay algo muy negativo que es, a veces lo hacen, pero esto, desde mi punto de vista, es negativo, es trabajar, hacer una constelación con la misma empresa. Es decir, con los mismos integrantes del sistema, hacer una constelación. Esto crea a veces desequilibrio. Entonces, aquí lo que hacemos es que se coloca este escenario que estoy comentando y aquí en el medio se proyecta una imagen de la que está formada mi empresa, mi organización o mi conflicto. Por ejemplo,
Puedo colocar aquí en medio una persona que represente a mí, a la persona que tiene el conflicto. Representa a una persona. Ahora cogemos una persona para que represente, o 3 personas para que representen los empleados, por ejemplo. Ahora cogemos una persona allí para que represente el departamento tal, otra persona que represente los clientes, otra persona que represente el producto, no importa. Todos los elementos que forman parte del conflicto. ¿Vale? ¿El cliente qué sería? ¿Tendría que ser el equipo directivo? Como cliente para ver... Mira, aquí hay muchas formas de hacer. Si tú, por ejemplo, a ti cuando te requiere tus servicios el director general o cualquier equipo directivo, tú puedes trabajar. A veces puedes trabajar, el equipo directivo lo forman, imagínate que forman 8 personas el equipo directivo, ¿vale? Tú puedes trabajar. Normalmente no se ponen muchos integrantes porque esto se dispersa un poco la información. Entonces, se puede colocar un representante como el equipo directivo. A no ser No, que... sí, el representante de la constelación, sí, me refiero al cliente, en este caso, ¿quién sería? ¿El jefe de la empresa? Depende de quién te ¿Quién estaría? Depende de quién contrate el servicio. El que te solicita el servicio. Evidentemente, porque pueden llamar, oye, mira, necesito hacer un trabajo sobre este tema. ¿Quién te llama? ¿Te llama el director? ¿Te llama...? Normalmente cuando te llama, si van a llamar a un equipo directivo, evidentemente siempre hay un portavoz. Entonces, depende de quién requiera tu servicio. Ese es tu cliente. ¿Vale? Después, como equipo directivo, aunque haya 8 personas, podemos poner una persona que represente el equipo directivo. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Ahora entraré en detalles. ¿Bien esto? Sí. Bien. ¿Cómo andamos de hora? Bien, ¿apenas hemos empezado? Bien, vale. También se puede hacer, como aparte de grupal, se puede hacer a nivel individual, se puede hacer en la empresa mismo, en la consulta del facilitador. No es importante donde se haga, simplemente que haya un poco de intimidad, y se realiza con diferentes herramientas. Se puede realizar la constelación o el trabajo de sistémica con los Playmobil, que es muy común. En empresas el Playmobil se utiliza menos porque, claro, tú llegas allí con tu cajita de Playmobil y le sacas la cajita de Playmobil al directorio y te dice, a ver, ¿tú de dónde has salido, no? Entonces, aquí lo que se hace es que en una empresa, cuando ya hay confianza, ya te conocen, ya sé que puedes ir con los Playmobil, ¿bien? Porque es algo muy visual y muy chulo. Entonces, estas figuritas son las que utiliza el Gunther Weber, ¿vale? Se puede trabajar con fichas, se puede trabajar con POSIT, se puede trabajar con tarjetas, con elementos del propio despacho. O yo, por ejemplo, yo me he hecho, después de que queréis mirar, yo me he hecho unas figuritas de madera, que después la miráis, que ahora veremos cómo, voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo funciona. ¿Cómo funciona y quiero que se consigue con las constelaciones organizacionales? Bien, nosotros las personas somos capaces de percibir de algo de una forma natural, sensaciones, intuiciones, y esto como que nos lo han anulado. Bien, la intuición es mucho más rápido, muchísimo más rápido que el raciocinio. Entonces, tenemos la capacidad de sentir situaciones que estoy al lado de una persona y no me siento muy cómodo. ¿Qué pasa con esta persona? Que no me siento tal. Bien. Entonces, esta representación es inconsciente con el cliente, cuando el cliente tiene un conflicto y cuando el cliente hace una imagen, proyecta, saca esta imagen consciente de lo que él cree que está en el sistema y proyecta esta imagen en el espacio o con figuritas, ve exactamente qué es lo que está ocurriendo. De alguna manera es algo que él sabe, pero que no sabe que lo sabe. ¿Bien? Entonces, esta herramienta es una herramienta que de una forma muy rápida, muy eficaz, muy rápida, puede encontrar el diagnóstico de lo que está ocurriendo en el sistema, en la empresa, una empresa familiar, un autónomo, no importa. O sea, no hay herramienta
herramienta de diagnóstico más potente que el coaching sistémico, este pensamiento sistémico, las constelaciones en empresas. Entonces accedemos de una forma como muy rápida a los análisis de cómo funciona la organización, hacia dónde va dirigida y cómo está establecida. Si los miembros del sistema se miran, si no se miran. En el momento que yo coloco una imagen, yo puedo darme cuenta de que, ¿qué es lo que está pasando? Ostras, pues mira, el producto está mirando para allá. El área comercial no mira el producto, solo también está viendo para allá. Y los representantes que están ahí en el escenario empiezan a sentir situaciones del miembro que están representando. Es decir, la persona que está representando un elemento puede sentir tendencias de movimiento, sensaciones, emociones, pensamientos. Bien, es como algo increíble, pero esto forma parte de lo natural del ser humano. ¿Vale? Ahora veremos cómo funciona. Entonces, el cliente se queda, evidentemente, cuando se hace una constelación, el cliente se queda con una imagen de hacia dónde se dirige la solución. ¿Bien? Entonces, ya, como vuelvo a repetir, se ha utilizado muchas estrategias de consultoría convencional y se ha empleado muchísimas horas, y esta herramienta no necesita tantísimas horas de diagnóstico, tantísimas horas de la empresa. Y lo que acabo de comentar nos muestra dónde y cómo están situados los miembros y elementos del sistema. Si se miran, si no se miran, si... ¿Bien? Las áreas de aplicación de las empresas en organizaciones son infinidad: la definición de estrategia, negociaciones, estudio de marcas y productos. Es aplicable a muchísimos temas de resolución de conflictos en las empresas, muchísimos, herramientas de supervisión, analizar el proceso de decisión. Y para los individuos, pues exactamente lo mismo: quedarse más en la empresa, la toma de decisiones, trabajar por cuenta propia o quedarse en la empresa, desánimo, supervisión, objetivos, una infinidad de temas que se pueden identificar con las constelaciones. Y quería dar un último inciso sobre el tema de... ¿Alguien sabe de dónde es originaria la palabra trabajo? ¿No? La palabra trabajo tiene una connotación a veces un poco negativa, ¿no? ¿No tengo la sensación de que me voy a trabajar? Es un poco como negativo. Pues os voy a poner el secreto por qué tiene una connotación negativa. ¿Vale? Trabajo, en latín, tripalium. Tripalium viene de tripaliare. ¿Qué es tripaliare? Tripaliare es un palo, es un objeto que es de 3 puntas, que se utilizaba para castigar, para atormentar, para torturar a las personas. ¿Bien? Y ahora os voy a poner, por eso, ¿dónde nos lleva la palabra trabajo en nuestra conciencia colectiva? ¿Hacia dónde nos lleva? Porque a veces voy a trabajar, a veces como voy a hacer soy empleado, voy a hacer ¿vale? Y entonces pongo una imagen de qué es el tripaliare. Esto es el tripaliare. Bendito sea el trabajo. Esto se llama, de aquí es de donde viene la palabra trabajo. Tripalium, tripaliare. Bien. Gracias a Dios, gracias al Señor por el trabajo que me has dado, gracias por hundirme en la miseria. ¿Bien? ¿Y qué es esta moneda? Ya está. ¿De qué es esta moneda? ¿Esto qué es? Este sello antiguamente estaba puesto en muchos monumentos, en muchas zonas de la ciudad. Hace muchas generaciones hacia atrás. Estaba puesto en edificios como aquella fotito de Franco. Sí, era el sello. Bien. Entonces, tenemos un momento para hacer ¿Cómo andamos de hora? ¿Es 1:30? Bien. 5 minutillos, total. Mira, voy a hacer algo. Voy a hacer algo.
veo aquí como 5 personas. Vamos a hacer un ejercicio muy básico, como muy simple. Voy a apartar un poco esto. Lo voy a colocar aquí. Ahí. Bien. Póngase para aquí. Mira, vamos a imaginar, póngase para acá. Vamos a imaginar que nosotros, vamos a hacerlo de una forma sencilla. Vamos a imaginar que nosotros somos un equipo. ¿Vale? Sois un equipo de trabajo, somos un equipo de una empresa. Entonces, como equipo de una empresa, os voy a pedir que de una forma fluida busquéis aquí un lugar donde os sintáis cómodos. Sin pensar. Donde vuestro cuerpo os lleva donde os colocáis. ¿Aquí estáis bien? ¿Todos estáis bien? Bien. ¿Ves? Esto es como buen equipo. Ahora nosotros lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es, ¿qué es lo que pasa cuando hay un síntoma en una empresa? ¿Qué es lo que ocurre? Bien. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta qué es lo que ocurre cuando algo pasa. ¿Qué efecto tiene en una empresa? ¿Vale? Ahora yo voy a hacer un movimiento. ¿Vale? Y solo tenéis que dejaros llevar por ese movimiento. ¿Vale? Ahora buscar otro sitio. ¿Veis qué ocurre? Es algo natural. En el momento que hay un movimiento en una empresa, en una organización, cualquier movimiento, esto es una escala pequeña, pero esto lo podríamos aplicarlo a un equipo directivo, un equipo de 4 directivos que llevan una empresa grande. Imaginaos cuando uno de los miembros del equipo mira hacia otro lugar, hacia aquí podría haber muchas cosas, Podría haber su mujer, que se está separando con sus hijos, podía tener a la vista otra empresa que le está haciendo una oferta, podía tener a la vista, no sé, el alcohol, que de repente está como bebiendo. No importa la mirada, es simplemente que su mirada ya no está puesta en la empresa y entonces comienza un movimiento de reequilibrado en la empresa. Esto es algo muy natural. Funcionamos así. Es que yo me coloco y en el momento que hago un movimiento todo se mueve. Entonces, si yo hago así, buscar para vuestro sitio. ¿Veis qué ocurre? Esto es natural en el ser humano. Buscamos nuestro lugar. Entonces, ella donde mira fuera del sistema. Está mirando fuera de la empresa, fuera de su organización, hacia un lugar, no importa el lugar. Pero ¿qué ocurre? Que ahora su equipo pues, también está preocupado, está mirando qué es lo que pasa, o de repente también está un poco... ¿Veis? ¿Qué es lo que ocurre? Esto es algo natural. ¿Bien? Vale, muchas gracias. Gracias. Entonces, con lo que hablaba yo del tema de las figuritas, las he hecho de una manera... ¿Cómo les doy? Sí, no, mira, esto, nuestro cerebro utiliza un lenguaje metafórico. Nosotros tenemos la capacidad de hacer lectura más a lo metafórico que a las letras. Por ejemplo, si nosotros nos pusieran, por ejemplo, en una ya se me ha olvidado, en una placa de prohibido el paso, ¿no? Que tenemos la placa roja, si nos pudieran por esta calle no puede circular, estarías ahí. Porque calle me ha dicho, porque yo creo que me habrá dicho aquella calle, porque... Por eso nuestro cerebro utiliza más lo simbólico y lo metafórico.
Entonces, me preguntaba la compañera que aquí son figuritas, figuras muy diferentes, cada una tiene una forma, no importa, ahora si queréis la miráis, y entonces lo único que tienen en común es que tienen una rodona aquí, que esto hace la imagen. O sea, la imagen es la cara. ¿Bien? Os voy a colocar aquí, porque estoy hablando aquí con el... Lo voy a colocar, sí. Aquí me lo hago. Entonces, lo único que tienen en común es que tiene la cara y es la mirada, hacia dónde mira. Vale, en el momento que yo le digo a la persona, por ejemplo, configúrame a tu empresa, ¿qué es tu conflicto? ¿Qué está ocurriendo? Pues me dice, vale, pues mira, por ejemplo, yo le digo, elige uno para ti. Dice, vale, pues elijo este. Vale, colócate aquí, en el espacio. Vale, yo me coloco aquí. Vale. Ahora te voy a pedir que elijas uno para la empresa. Bien, pues voy a colocar, por ejemplo, este para la empresa. Pues la coloco aquí. Y ahora le voy a preguntarte que me pongas uno que sea para el producto. Bien, pues voy a colocar el producto, lo voy a colocar aquí. Y otro para el departamento de ventas, me invento. Por eso esto lo voy a colocar aquí. Simplemente este hecho, cuando la persona mira cómo ha colocado las figuritas, ya tiene una imagen brutal de qué es lo que está ocurriendo en su empresa. Brutal. Porque se da cuenta que él está mirando hacia la empresa, pero la empresa está mirando hacia allí. Y hacia allí también está mirando el producto es aquí, que está mirando hacia mí, pero de repente yo estoy mirando a la empresa. Y esto ya te da una orientación de qué es lo que está ocurriendo. Y te da una orientación hacia la resolución del conflicto. Solamente con simplemente colocando estos elementos en el espacio. Entonces, a partir de aquí, pues se interactúa con los elementos, qué ocurre con la empresa, qué información te viene de la empresa. Cuando miras aquí, ¿qué información te viene? Mira, la empresa, como empresa siento que estoy aburrido, o abrumado, o agobiado. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el producto? El producto, y entonces empieza a emerger una información que no hay otra forma de encontrar de una manera tan rápida y eficaz que es lo que está ocurriendo. Bien, y cuando se hace con personas, ya lo habéis visto lo que ocurre. Las personas empiezan a moverse de una forma fluida, empiezan a sentir cómo los empleados, cómo los elementos de un sistema. Porque los elementos también tienen como vida, diríamos, pero ¿cómo puede tener vida un producto? Pues sí, el producto también tiene información. Y en el momento que una persona puede hacer de representante del producto, también tiene un impulso, tiene una sensación, hostia, me siento cansado, me siento solo, que nadie me mira al producto, o nadie me mira como cliente. ¿Hasta aquí bien? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Dime. Es que has dicho una cosa que es casi increíble, y claro, ¿Casi terrible has dicho? Has dicho antes, esto es casi increíble, y claro, yo te voy a pedir que expliques una cosa que has dicho que es casi increíble. ¿Cómo es que el representante, por el hecho de salir y representar, puede sentir lo que siente el representante? Porque el hecho de seguir con las figuritas aquí, pues a lo mejor yo puedo, sí, entiendo, yo conozco la situación y puedo posicionar las figuritas de una forma que pero claro, si el representante no sabe nada, has dicho que es interesante que no sabías. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Francisco. Yo te entiendo, porque esta pregunta es la que surge una y otra vez, y una y otra vez. El ser humano tiene esa capacidad, que tú has visto aquí, es un ejercicio muy sencillo de movimiento, y entonces las personas tienen un impulso. Francisco, tienen un impulso y unas sensaciones. Yo estoy aquí y de repente esto que ha ocurrido aquí me hace a mí sentir un impulso, un movimiento. No sé, pues me quiero colocar aquí. ¿Qué te lleva hacia este lugar?
¿Qué es lo que te impulsa hacia este lugar? Te impulsa algo que es innato en el ser humano, Francisco. Es innato. Los animales lo tienen. Yo veo mis perritas, que tengo 2 perritas, en el momento ven lejos a un animal, a un perro, lejos, y ellas se trepan. ¿Qué ha pasado ahí? No ha habido nada de comunicación. ¿Por qué se trepan? ¿Y por qué otro día, viendo a la misma distancia, un perro salen corriendo a saludarlo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué información ellas han intuido? ¿Qué información han intuido para que esto sea así? ¿Has visto el vídeo de los entorninos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es posible de que millones y millones y millones de pajaritos vayan con este baile, con estas entorninas? Bien, los gansos también lo hacen de una forma natural también ocurre, también tienen sensaciones también. Y ellos han descubierto que colocándose en V aumentan como el 70% el vuelo. Y entonces en la naturaleza, esto forma parte de nuestra naturaleza. Y eso, lo que ocurre es que nos han modelado, nos han manipulado nuestro hemisferio izquierdo. Y entonces todo lo que se sale de ahí es como algo que no encaja, porque yo no es palpable, no es palpable. Y esto es lo mágico y lo increíble de las constelaciones, porque no es palpable. Y entonces en el momento que tú estás mirando aquello, y de repente, por eso he dicho que voy a intentar explicarlo, lo que es una metodología básicamente práctica. Y la metodología se llama fenomenológica, se basa en el fenómeno. Es que esta teoría, todo esto está muy bien, todo esto está bien, todo esto es perfecto y muy chulo y muy bien organizado y muchos dibujitos, todo esto está bien. Pero en el momento que tú vas a un taller de constelaciones o simplemente haces un trabajo individual y ves cómo es, de repente empieza a cambiar tu concepto totalmente de lo que está ocurriendo. Porque sale información que hasta tú te sorprendes. Algo que es muy obvio, algo que es como, que tú lo ves como claro, y en el momento que tú constelas o haces una configuración, porque la palabra constelación en empresas no está como muy integrada, se le llama también configuración sistémica, que es configurar una imagen de cómo está ocurriendo, de lo que está ocurriendo, y ahí las personas empezamos a sentir, pero todo, calor, frío, emociones, sensaciones, pensamientos. ¿Bien? Entonces, con esta metodología yo también trabajo con familias y también trabajo con personas a nivel individual. Y hay muchas formas de hacer. Se trabajan con folios o con tapetes en el suelo y se ponen representantes. Entonces aquí como tu papá, aquí como tu mamá, aquí como tal. Y en el momento que tú te colocas en ese espacio, empiezas a sentir, empiezas a tener unas sensaciones que no te pertenecen, que no forman parte de ti. Porque de alguna manera emerge un campo de información que lleva el cliente. El cliente, en el momento que configura una imagen, ahí genera un campo de información que empieza a surgir la información, empieza a emerger todo lo que está oculto. Y por eso es tan fantástica esta herramienta de diagnóstico, porque no hay nada parecido que pueda sacar lo oculto de una manera tan rápida y tan eficaz. Nosotros somos canales. Tú eres un canal. En el momento que tú te colocas allí, ahí formas parte de ese campo de información y empieza a surgir información en ti que no sabes de dónde viene, pero evidentemente no pertenece a ti. Forma parte al campo de información que hay ahí. Y en el momento es como todo, es como una planta. La misma planta, la planta en un lugar, la planta en otro y crece de una manera diferente, porque está en su lugar, es donde está en su lugar. Por eso hay muchas personas que son muy válidas, personas que han triunfado en empresas o en equipos de fútbol, no importa, y lo llevas a otro sistema y ahí es un fracaso. ¿Qué ha pasado ahí? Si es un crack, ¿por qué en el momento que se integra en otro sistema de repente no funciona? Esto también no está una imagen, ¿no? Bueno, muy bien, pues nada, encantado de estar aquí. Gracias.